En los tiempos antiguos, cuando los sabios y los monjes iluminados recorrían las montañas y los valles del Himalaya, existía un pequeño reino llamado Santivana. Este reino, famoso por su paz y prosperidad, era también conocido por la profunda conexión espiritual que sus habitantes mantenían con las enseñanzas budistas. Las montañas que rodeaban Santivana no solo eran majestuosas por su belleza natural, sino que también se consideraban sagradas, ya que muchos maestros espirituales las habían utilizado como refugio para meditar y alcanzar la iluminación. El reino estaba gobernado por el rey Virasena, un monarca sabio y compasivo que siempre buscaba el bienestar de su pueblo. Sin embargo, su hijo, el joven príncipe Shuddha, era muy diferente. A pesar de haber sido criado en un ambiente de sabiduría y valores espirituales, el príncipe Shuddha era conocido por su arrogancia y su constante búsqueda de reconocimiento y poder. Estaba obsesionado con la idea de que todo en la vida debía girar en torno a él, y su comportamiento lo reflejaba claramente. Shuddha estaba rodeado de sirvientes y consejeros que siempre lo complacían, lo que lo hacía creer que debía tener control sobre todo. Sin embargo, dentro de sí mismo, el príncipe sentía una profunda insatisfacción. Aunque tenía todo lo que un hombre podría desear: riquezas, poder y respeto superficial, no podía encontrar paz en su interior. Los deseos incesantes y la necesidad de reconocimiento lo devoraban, pero no lo admitía ante nadie. El encuentro con el maestro Vidura. Un día, mientras el príncipe paseaba por los jardines del palacio, escuchó a los guardias hablar sobre un maestro que había llegado al reino. Se decía que el sabio Vidura era un maestro budista que había alcanzado un estado de desapego total, viviendo sin que nada ni nadie lo perturbara. Este maestro había viajado por muchos reinos, guiando a los reyes y a los humildes por igual hacia la paz interior. Intrigado por la fama de este hombre, Shuddha decidió invitar al maestro al palacio. Quería conocer a este sabio que, según los rumores, vivía como si nada en el mundo le importara. Aunque Shuddha tenía sus dudas sobre la validez de este estilo de vida, también sentía una curiosidad insaciable. Cuando el maestro Vidura llegó al palacio, su apariencia no era impresionante. Vestía una simple túnica, sus sandalias estaban desgastadas por el largo viaje, y su rostro, aunque sereno, no revelaba ningún signo de superioridad o poder. Shuddha lo recibió con cierta arrogancia, creyendo que podría fácilmente desenmascarar lo que él consideraba un truco de desapego superficial. Maestro Vidura, dijo Shuddha, he escuchado que vives como si nada en este mundo te afectara. Dicen que no sientes apego ni deseo por las cosas mundanas, que vives sin preocuparte por nada ni por nadie. Me pregunto, ¿cómo es posible vivir de esa manera? ¿Cómo puede alguien existir sin que nada le importe? Vidura lo miró con una sonrisa tranquila. Príncipe Shuddha, respondió el maestro con voz suave, es un error pensar que vivir sin apego significa que nada te importe. No se trata de indiferencia o falta de interés en el mundo, sino de no estar esclavizado por los deseos ni por la necesidad de control. El desapego no es evitar el amor o el compromiso, sino amar sin poseer, participar sin aferrarse. Para alcanzar la verdadera libertad, uno debe aprender a actuar con el corazón, pero sin dejarse consumir por el resultado de sus acciones. Shuddha, aún incrédulo, lo miró con desdén. Entonces me dices que es posible vivir sin preocuparse por nada, al mismo tiempo, ¿participar plenamente en la vida? Eso suena contradictorio. Vidura asintió. No es contradictorio, príncipe, es el camino hacia la paz interior. Actuar como si nada te importara, en el sentido más profundo, es actuar sin apego a los resultados, sin dejar que las circunstancias externas definan tu estado de ánimo o tu paz interior. Es un arte que requiere práctica,
pero una vez que lo dominas, te liberas del sufrimiento que proviene de las expectativas y el control. La propuesta del maestro. El príncipe, aún más intrigado pero también molesto por la serenidad del maestro, decidió poner a prueba su sabiduría. Muy bien, maestro, dijo Shulda, te invito a quedarte en el palacio durante una temporada. Quiero ver cómo aplicas esta filosofía de desapego en la vida diaria. Si realmente puedes vivir como si nada te afectara, entonces quizás haya algo de verdad en tus palabras. Vidura aceptó la propuesta con calma, y así comenzó su estancia en el palacio. Durante las siguientes semanas, el príncipe Shulda observó al maestro con atención. Vidura participaba en las comidas del palacio, hablaba con los consejeros, e incluso ayudaba a los sirvientes cuando era necesario. Pero lo más notable era que, sin importar la situación, el maestro siempre mantenía la misma serenidad y ecuanimidad. No se enfadaba cuando las cosas salían mal, ni se exaltaba cuando recibía halagos o reconocimiento. Una tarde, durante un banquete, uno de los consejeros del príncipe, celoso de la atención que Vidura recibía, decidió ponerlo a prueba. Fingió un error y derramó vino sobre la túnica del maestro. Todos en el salón se quedaron en silencio, esperando que Vidura mostrara algún signo de molestia. Pero el maestro simplemente sonrió, se limpió la túnica con calma y continuó hablando como si nada hubiera pasado. El príncipe Shulda, que había presenciado la escena, se acercó al maestro después del banquete. Vidura, dijo con cierta frustración, ¿cómo es posible que no te moleste algo tan humillante como lo que acaba de suceder? Si hubiera sido yo, me habría enfurecido. ¿No te importa lo que piensen los demás? El maestro respondió con su habitual serenidad, príncipe, lo que otros piensen o hagan no tiene poder sobre mí, a menos que yo les conceda ese poder. Si me hubiera enfadado, habría permitido que el acto de otro controlara mi paz interior. Pero al no reaccionar, mantengo mi libertad. La verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en no ser controlado por las circunstancias externas. La lección del río. A medida que pasaban los días, Shulda empezó a sentirse cada vez más confundido. Por un lado, admiraba la paz interior de Vidura, pero por otro, no podía entender cómo era posible vivir de esa manera sin volverse indiferente. Así que decidió pedirle al maestro una lección práctica que pudiera ayudarlo a comprender mejor el desapego. Una mañana, Vidura llevó al príncipe a un río que fluía cerca del palacio. Se sentaron en la orilla, observando el agua que corría sin descanso. Mira el río, Shulda, dijo el maestro. El agua fluye constantemente, sin apegarse a las rocas o a los árboles que encuentra en su camino. No se detiene a lamentar las barreras ni a celebrar las caídas. Simplemente sigue su curso, siempre en movimiento, siempre adaptándose. Así también debe ser tu mente. La vida está llena de obstáculos y desafíos, pero si aprendes a fluir con ellos, sin apegarte a las dificultades ni a los logros, alcanzarás la verdadera libertad. El príncipe escuchó en silencio, contemplando las palabras del maestro. Pero aún había una parte de él que no estaba convencida. Pero maestro, dijo finalmente, ¿no es peligroso vivir sin que nada te importe? Si me comporto como el agua del río, ¿no me volveré pasivo, incapaz de enfrentar los desafíos de la vida? Vidura sonrió. El desapego no es pasividad, Shulda. Es la capacidad de actuar con todo tu ser, pero sin dejar que el resultado de tus acciones te esclavice. El río no deja de fluir porque encuentra una roca en su camino, ni tampoco se detiene a lamentar las barreras. Simplemente sigue adelante, adaptándose a cada situación sin perder su esencia.
Así también, tú puedes actuar en la vida con plena dedicación, pero sin aferrarte al resultado. Esa es la verdadera fuerza. El desafío del rey. Mientras Vidura continuaba enseñando a Shuddha, el rey Virasena observaba con interés los cambios en su hijo. El joven príncipe, que antes estaba obsesionado con el control y el poder, ahora parecía más tranquilo y reflexivo. Sin embargo, el rey sabía que la transformación de su hijo aún no estaba completa. Decidió entonces poner a prueba el aprendizaje de Shuddha. Una mañana, el rey convocó a su hijo a la sala del trono y le dijo: «Hijo mío, he escuchado que estás aprendiendo el arte del desapego de manos del maestro Vidura. Sin embargo, quiero ver si realmente has comprendido la esencia de estas enseñanzas. Te voy a dar una tarea difícil. Debes resolver un conflicto entre dos de las familias más poderosas del reino, que están en guerra por tierras desde hace años. Si logras mediar y traer paz entre ellas, demostrarás que has aprendido a actuar con desapego». Shuddha aceptó el desafío, sabiendo que sería una prueba tanto de sus habilidades como de su capacidad para aplicar las enseñanzas de Vidura. La mediación, actuar sin apego. Las dos familias, los Reyes y los Soumak, habían estado en conflicto por generaciones. Cada una reclamaba una vasta extensión de tierra que consideraban suya, y sus disputas habían llevado a enfrentamientos violentos. El príncipe Shuddha, acompañado por Vidura, se dirigió a las tierras en disputa para reunirse con ambas partes. Al llegar, se dio cuenta de la magnitud del desafío. Ambas familias estaban profundamente resentidas y no mostraban signos de querer llegar a un acuerdo. Cada lado estaba obsesionado con tener el control total de las tierras y no estaba dispuesto a ceder. Shuddha se reunió primero con los líderes de ambas familias por separado. Los Reyes afirmaron que la tierra les pertenecía por derecho ancestral, mientras que los Soumak sostenían que tenían un acuerdo legítimo de herencia. Cada uno estaba tan apegado a su versión de la historia que no podían ver más allá de sus propios intereses. Durante las reuniones, Shuddha recordó las enseñanzas de Vidura sobre actuar sin apego. En lugar de dejarse llevar por el conflicto o tomar partido, decidió abordar la situación con una mente clara y ecuánime. Les habló de la impermanencia de todas las posesiones y de cómo aferrarse al control de la tierra solo traería sufrimiento continuo. Les recordó que la verdadera paz no proviene de tener más, sino de estar en paz con lo que ya se tiene. Al principio, ambas familias se mostraron reticentes a aceptar sus palabras. Pero poco a poco, al ver la serenidad con la que Shuddha manejaba la situación, comenzaron a escuchar con más atención. En lugar de intentar imponer una solución, el príncipe les permitió encontrar sus propias respuestas, guiándolos hacia un acuerdo que beneficiara a ambas partes. Finalmente, después de varios días de negociaciones, las dos familias llegaron a un acuerdo que pusiera fin a su disputa. La paz fue restaurada, y el conflicto que había durado generaciones se resolvió sin violencia. La victoria del desapego. Cuando Shuddha regresó al palacio, su padre lo recibió con orgullo. «Hijo mío», dijo el rey Virasena, «has demostrado que has aprendido la lección más difícil de todas, cómo actuar con plena dedicación y responsabilidad, sin dejar que el resultado te esclavice. Has traído paz a nuestro reino no a través del control o la fuerza, sino mediante la comprensión y el desapego». Shuddha, habiendo pasado por esta experiencia transformadora, comprendió finalmente el significado profundo de las palabras de Vidura. Actuar como si nada te importara no significaba ser indiferente o apático, sino actuar con total compromiso sin aferrarse al resultado. La verdadera libertad no residía en controlar el mundo, sino en liberarse de la necesidad de controlarlo. Con el tiempo, el joven príncipe se convirtió en un gobernante sabio y compasivo,
guiando a su pueblo no con mano de hierro, sino con el corazón de un ser que había aprendido a fluir con la vida, como el río que fluye alrededor de las rocas sin detenerse. Y así, el reino de Santibana prosperó en paz y armonía bajo el reinado de Sudda, el príncipe que había descubierto el poder del desapego y la verdadera libertad interior.